poco las limitaciones que puede ir teniendo esto de cara al estudio de fenómenos, por ejemplo, sociales, sobre todo, que son bastante complejos y que solamente con dos variables estudiarlas, pues a veces queda bastante corto. Y vamos a ir mirando un poco cómo ChatGPT nos pudiera ir ayudando a entender o tal vez a ir filtrando las posibles variables, porque claro, hay muchísimas otras variables externas, exógenas, que pudieran estar provocando esos resultados. Entonces, con ChatGPT de repente podemos ir filtrando un poco más, ir ganando tiempo, ir haciendo un poco más rápido, si se quiere, la búsqueda. ¿Ok? Eso es un poco lo que vamos a hacer entonces en la sesión del día de hoy. Por favor, ¿me confirman si se está escuchando bien? ¿Sí? Ok, sí se escucha bien. Seguimos entonces. Primero, grosso modo, no vamos a caer aquí en aspectos técnicos y demás en relación con ChatGPT. Creo que la mayoría ya sabe, ha buscado, muchos de los que están hoy en esta charla, pues han compartido con nosotros en algunas actividades, hemos conversado sobre el particular. Entonces, creo que hay cierta familiarización con el uso de esta herramienta. ¿Qué es lo que nos interesa saber en un principio de esta herramienta, de esta tecnología, que nos permite justamente interactuar de manera, digamos, textual, escrita? Yo le paso un texto, le paso en este caso que le llaman un prompt, le paso un prompt y él me da una respuesta en función de lo que yo le voy preguntando. Por supuesto que mientras más claridad haya en relación con lo que tú le estás preguntando, porque, a ver, ChatGPT no puede determinar qué es lo que tú quieres que él le responda o tampoco puede determinar lo que tú estás pensando y que no sabes expresar. Entonces hay que tener mucho cuidado. No sé si ustedes recordarán cuando hacíamos una pregunta a Google y Google nos decía, tal vez tú quisiste decir tal cosa, o te da sugerencias. ¿Por qué? Porque él no está entendiendo. A veces es tan ambiguo lo que se está escribiendo que él te dice, mira, no entiendo lo que me estás diciendo. Tal vez si me lo colocas de esta manera, que es lo que yo creo que tú me estás preguntando, te puedo ayudar. Entonces, eso es un poco. Ciertamente, hay usted se mete a YouTube, muchísimas cosas en relación con esto, que si le colocas comillas, que si no le colocas comillas, que si le colocas corchete, que si no le colocas corchete. Bueno, en definitiva, son cosas que se van dando por allí, cada quien va construyendo, porque en definitiva esa es una cuestión, cada quien va construyendo una estrategia para luego ir trabajando con ChatGPT como copiloto, como asistente, ¿ok? O sea que no hay una cosa que tú digas, bueno, esto es infalible, esto me va a dar exactamente lo que yo quiero. Eso es mentiras, eso es sencillamente marketing, eso no es otra cosa. Entonces, ¿qué tenemos que ir mirando aquí? Algo que creo que también ya pues todos sabemos, que obviamente hay que tener una cuenta. Nosotros podemos allí ChatGPT y podemos ir encontrando la opción para habilitar una cuenta. Tú te logueas con el correo y con tu número de teléfono. Lógicamente hay unos países que tienes que usar VPN, en definitiva, pero uno va buscando la estrategia, ¿no? Va buscando la estrategia. Hay dos versiones, está la versión gratis y está la versión que tú tienes que pagar $20 mensuales. Claro, si nosotros lo vemos en esa magnitud, podemos ver que nos está diciendo, mira, como que tiene más potencia ChatGPT 4. Y claro, ciertamente. ¿Por qué? Porque con esta versión tú te puedes conectar a Internet. En cambio, esta versión no, la gratis no te puedes conectar a Internet, sino sencillamente vas a trabajar con la última actualización que fue en septiembre del 2021. O sea que si usted quiere mirar o pedir referencias que tengan que ver con 2022, 2023 tal vez, o que se conecte para que haga búsqueda en tiempo real, sencillamente te va a decir, es muy probable que algunos ya hayan experimentado ese mensaje.
no tengo acceso a internet, mi última actualización fue tal fecha y te puedo responder hacia atrás. Después no puedo hacerlo, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que vamos diciendo, ¿no? 3.5 no se conecta y la versión 4, nuevamente, que es paga, sí se conecta. Allí tú sencillamente aperturas tu cuenta, hay una opción de browsing y listo, te puedes conectar sin ningún problema. Algunas recomendaciones, sobre todo, y creo que esto ya lo sabemos, ¿no? Así como lo es Facebook, así como lo es Twitter, cualquiera de estas que uno cree que es gratis, cuando realmente hay un manejo de nuestra información. Entonces, igual aquí, la gente de OpenAI pues puede usar tu información. ¿Para qué? No sabemos, pero entonces una de las recomendaciones es que no coloques cosas que sean sensibles o que para ti se consideren sensibles, porque va a quedar registrado todo eso, va a quedar registrado. Bien, lo otro que hay que tener muy en cuenta es que nos están vendiendo, es como cuando te venden una herramienta de análisis, ¿sí? Por ejemplo, hay herramientas que te dicen, no, mira, salió lo último en esta herramienta. Entonces, a veces tú dices, bueno, ¿realmente es lo que es o simplemente es un marketing? ¿Ok? Entonces, aquí también hay que tener mucha en cuenta eso. ChatGPT es un asistente, te va a permitir agilizar cosas, te va, digamos, a filtrar cosas, pero a la final la decisión es tuya. ¿Ok? Y tú tienes que, obviamente, tener de alguna manera un criterio para discriminar lo que te va a favorecer o no. Lo otro que tenemos que mirar es que nosotros podemos obtener referencias con ChatGPT. Nos entrega, si tú le dices, dámelo en formato APA, te lo entrega todo bonito y pareciera, ¿no? Que puede ser real, verosímil, pero de repente no. Lo más seguro es que tú tengas que ir y contrastar eso ¿cómo se llama? En la dirección, en la revista que te da. Tienes que ir a hacerlo y te das cuenta que eso no existe o que sencillamente tomó el nombre de otra referencia y luego le colocó el nombre de otra revista, el DOI le colocó otro y entonces hizo una mezcla y toda extraña, un Frankenstein, digamos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y no creer nuevamente todo lo que de frente nos esté diciendo ChatGPT, ¿no? Bueno, otra cosa que también nosotros usamos a veces el ChatGPT para hacer instrumentos, para construir relaciones entre variables, en definitiva, no podemos creer nuevamente que tú le vas a dar unas variables, un poco eso lo vamos a hacer ahora un momento, ¿no? Le das unas variables y le dice, mira, con este grupo de variables, ¿qué cosa puedo hacer? Lógicamente, él te va a sugerir algunas cosas. La situación es, ¿será que eso tiene sentido teóricamente o no? Entonces ahí viene un poco la discusión. Recuerde que siempre tenemos que filtrar todo lo que nos va entregando ChatGPT. Vamos a ver qué dicen aquí. Bueno, saludos, Patricia, sí. Ok, entonces, ChatGPT es una herramienta, nuevamente depende de cómo lo uses. ¿Qué quiere decir esto? Que necesariamente, para tú aprovechar este asistente o esta herramienta, debes tener, digamos, unos antecedentes. ¿Qué significa esos antecedentes? Pues debes tener cierta habilidad o cierta claridad teórica de esa temática, de ese constructo, de esa variable. Debes tener una referencia, un background sobre eso. De lo contrario, no vas a poder hacer mucho. ¿Por qué? Porque de repente no va a ser para ti fácil determinar si tiene o no tiene sentido eso que te está presentando ChatGPT, ¿ok? Lo otro es aspectos metodológicos también. De hecho, puedes usar tal vez ChatGPT un poco para entrenarte en esos aspectos metodológicos, pero nuevamente, debes tener un conocimiento sobre esto. Y también no tienes que ser estadística o matemático o analista de datos profesional. No, no. Sencillamente entender por lo menos la técnica que tú consideras que vas a usar. Por lo menos a grandes rasgos, tener cierta claridad de eso. Eso hay que hacerlo, ¿no?
porque si no, nada sirve. Por ejemplo, ustedes han visto que dicen, bueno, mira, yo le voy a dar las características de un cliente y ChatGPT me da todo y yo me voy a volver millonario. No, no yo sé que ustedes han visto eso y si no, pues todos fuéramos millonarios, ¿no? Y los millonarios son muy pocos. ¿Por qué? Porque realmente se necesita un conocimiento profundo, por ejemplo, del mercado. No es una cuestión de que ChatGPT me lo dio y yo me hice millonario en una semana. Todo eso es marketing. Entonces, a veces trasladamos ese marketing barato al contexto de la investigación y hay que tener mucho cuidado. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que si no estamos usando estas herramientas, hay otros que sí lo están usando y que están acelerando, que están, sí, acelerando su proceso investigativo, están trabajando un poco más rápido. Mejor, bueno, ya se supone que están los revisores de esos trabajos, quienes van a mirar quizás aquí de 4 o 5 años si ha mejorado o no han mejorado las cosas. Pero por lo pronto, esto es una herramienta que está disponible y que habría que usarla, ¿no? Habría que usarla. Ahora bien, ahora bien, cuando nosotros, este es un texto que yo les recomiendo bastante, no es un texto, digamos, estadístico, no es un texto estadístico, no te va a hablar de SPSS, ni de R, ni de cómo hacer una correlación, ni cómo, no te va a hablar de nada de eso, ¿ok? Te va a hablar de muchas cosas que no te hablan o que no nos enseñan. ¿Qué significa esto? De buenas prácticas. Cuando nos referimos a buenas prácticas, básicamente es que hay que entender qué cosas o a qué cosas hay que prestarle atención cuando estamos haciendo un análisis estadístico o cuando estamos tomando en cuenta alguna metodología en específico. Entonces, este texto que está disponible en Internet nos va dando esas orientaciones para la parte de correlación, para la parte de tamaños de muestra, para la parte de ecuaciones estructurales, la parte de regresión, construcción de instrumentos, es decir, tiene eh, como 30 y tantos capítulos, ¿no? O sea, fíjese que esto es por un handbook, o sea, varias personas van escribiendo este handbook. Entonces, es bastante recomendado. En términos, el término correlación se puede usar para un diseño, pero también para una técnica. Ojo con esto. Yo estoy usando este texto como referencia, sobre todo, ¿por qué? Porque nos habla de buenas prácticas. Esto no es un texto de metodología, porque de repente tú dices, no, pero el autor este dice esto y tiene una clasificación y luego, ok, está bien, no pasa nada, ¿bien? Pero en líneas generales, uno pudiera mirarlo de esta manera. Puede ser que tú no lo consideres, pero como les digo, hay una referencia y creo que es bastante atinada. En referencia al tipo de diseño, indica que las variables no han sido manipuladas, es decir, ¿a qué se refiere cuando nosotros mencionamos el diseño correlacional? Y en el caso de la técnica, cuando básicamente nos interesa estudiar dos variables para medir la fuerza, para medir su intensidad, su dirección de esa relación. En este caso, nosotros vamos a hablar o nos vamos un poco a referir a esa idea correlacional desde el punto de vista de la técnica, ¿ok? No tanto del diseño. Lo otro es que nosotros estamos hablando de que hay algo más allá de la correlación, porque eso es lo que nos ocupa el día de hoy. Hay vida más allá de la correlación. ¿Por qué? Porque algunos de los que están presentes son tutores o son estudiantes o son evaluadores de trabajos de grado, ¿ok? Y se dan cuenta que siempre es una correlación, 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 correlación. Y claro, no está mal. De hecho, la correlación es una técnica base para muchísimas otras técnicas de los análisis inferenciales, ¿ok? Pero es eso, es un paso previo. Incluso a veces lo puedes tomar como una parte más exploratoria,
Bien, entonces, ¿por qué? Porque resulta que básicamente tú tienes dos variables y hay otras variables, hay otras variables que pueden estar en juego y que sencillamente tú no la tomas en cuenta. ¿Ok? Entonces, esa es una limitación que va teniendo. Otra cosa que es muy importante en la correlación, y lo digo, bueno, porque a nivel de estudios, a ver, ¿cómo se llama? Niveles de investigación, la correlación tiende a estar, digamos, como abajo, ¿no? Tiende a estar como abajo. No es porque sea inferior, sino porque luego tú vas subiendo de nivel. Entonces, la correlación también, a veces vemos que como que correlaciona todo con todo. Bueno, tengo la edad, correlaciónela con todas las variables. Tengo el sexo, correlaciónelo con todo, como que estamos pescando. Entonces, esto es otra cosa que nos advierten. O sea, si yo no he logrado inferir de lo que he leído que dos variables se correlacionan, no tiene sentido que yo me ponga a hacer un montón de correlaciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque no sabemos si básicamente lo que estoy es pescando a ver qué sale y sobre todo a ver si eso es significativo para yo decir encontré un resultado relevante. Entonces a veces también eso puede ser engañoso. Y nuevamente, la teoría es la que se supone que de la teoría yo debería desprender que puedo hacer una correlación. De hecho, cuando tú haces una correlación, hay un objetivo. Cuando tú haces una correlación es porque hay una hipótesis de por medio. Entonces, cuando hay una hipótesis de por medio, se supone que eso lo inferiste o se dedujo de la teoría. Por tanto, eso tiene un sustento. Nuevamente, si tú te vas al marco teórico, se supone que debe existir, digamos, esa deducción desde la teoría. Muchas veces vemos que ciertamente muchas correlaciones, pero cuando te vas a la teoría, ahí no hay nada que te hable de eso. Entonces, nuevamente, hay que tener mucho cuidado con lo que se está haciendo y no solamente hacer la técnica por decir, bueno, estoy haciendo algún tipo de análisis. Vamos a un poco ejemplificar todo esto usando algún par de variables, ¿no? Variables como el bienestar, la resiliencia, la autoeficacia, el optimismo, la edad y el sexo. Vamos a suponer que tú tienes estas variables, ¿ok? Vamos a suponer que tú tienes estas variables. Lógicamente, si tú tienes estas variables, o puedes tener otras, ¿no? En lugar del bienestar psicológico, tú puedes tener compromiso académico, o en lugar de compromiso académico, puedes tener lealtad de marca o amor por la marca. En definitiva, tú aquí puedes tener una gran cantidad de variables y todas va a depender de tu conocimiento, ¿ok? De tu conocimiento en tu área. Por ejemplo, si eres del ámbito educativo, es muy probable que uses variables o constructos de ese ámbito educativo. Lo que hablábamos hace un momento, necesitamos tener un marco teórico referencial, necesitamos tener una parte metodológica y también no necesariamente ser experto en estadística, pero sí por lo menos tener una idea de cuál es el método que vamos a usar. ¿Ok? Entonces, estas serían un poco las variables. Ahora, yo puedo partir de que no sé cómo relacionar esto. No sé cómo relacionar esto. ¿Ok? Tengo todas estas poco de variables y, claro, eso está mal, ¿no? Que tú tengas un grupo de variables, una base de datos y no sepas qué hacer con eso. Primero, desde el punto de vista de diseño, estás haciendo las cosas mal, porque primero tú tienes que hacer toda una planeación para luego obtener los datos y no al contrario. Pero sabemos también que muchas veces las personas no hacen una planeación adecuada, ni siquiera conectan sus objetivos con la recolección de los datos y obviamente no tienen mucho que hacer en principio. Pero, ¿qué sucede? De repente podemos ver cómo solventamos esto.
si es que se puede solventar, porque a veces sucede, ¿no? Entonces, cuando nosotros usamos ChatGPT, podemos ir usando ChatGPT un poco para que nos dé esas ideas, ¿ok? Los prompts básicamente es lo que tú le escribes, ¿no? Y necesitamos decirle algunas cosas. Entonces, por ejemplo, alguien, si está aquí, dice, no, mira, ¿sabes qué? Estos temas de bienestar, de optimismo, eso no tiene nada que, eso no es un psicólogo el experto, ese es tiene que ser es un docente, o tiene que ser un filólogo, o tiene que ser, ok, perfecto. Por eso les decía, se supone que uno tiene que conocer de alguna manera esas variables y en qué ámbito más o menos se pueden ir desarrollando. Entonces, fíjense, yo le pudiera decir esto, eres un psicólogo y experto analista de datos. Dispongo de una base de datos. O sea, le estoy diciendo a ChatGPT que actúe, le estoy dando un role play, ¿no? Que actúe como esto, que actúe como esto. Y le estoy diciendo, dispongo de una base de datos que tiene estas características, o bueno, que tiene estas variables. Y le estoy preguntando, ¿qué me sugieres o qué correlaciones tendría sentido desarrollar aquí? Y además le estoy diciendo, mira, si por ahí consigues alguna referencia que a mí me sirva, por ejemplo, la autoeficacia y el optimismo, de repente hay una referencia por ahí que me ayude a justificar eso, fabuloso, muéstramelo. Dime cuál es la referencia que yo después me encargo en ver si es verdad o no. ¿Ok? Entonces, observen que, claro, insisto nuevamente, tú puedes esto ampliarlo mucho más. Tú puedes ampliarlo mucho más, pero ya vamos a ver si con esta parte, este ChatGPT, ustedes pueden ver que estamos en la versión gratis, esta es la versión que tú tienes que pagar. Nuevamente, tú creas esta cuenta buscando en chat.openai.com y creas tu usuario y listo, aquí está. Entonces, aquí tú puedes ir colocando, escribiendo o copias y pegas como estoy haciendo yo allá. Entonces, esta es la primera sentencia o el primer prompt que yo le estoy pidiendo. Y le doy enter. Entonces, él va a comenzar ahorita a generar una cantidad de cosas a partir de eso que yo le escribí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, fíjese lo que me dice. En un estudio que analice las variables estas, hay varias correlaciones que podrían ser de interés para explorar. ¿Ok? A continuación, algunas. Correlación entre bienestar psicológico y resiliencia. Podría investigarse si existe una correlación positiva entre esto. Entonces, me está dando algunas ideas. Nuevamente, lo dijimos hace un momento, estos son ideas que tú puedes tener, ideas que luego tú tienes que ir madurando, ideas que tal vez tú tienes que ir perfilando y depurando más adelante. Pero a nada, esto es bastante ayuda. Entonces luego puedes ir viendo autoeficacia, optimismo y así te va a ir dando una serie de cosas. Te va dando de repente correlación y optimismo. Sería relevante explorar si la edad está relacionada, en fin, ¿no? Y luego te entrega por aquí algún estudio, ¿ok? Entonces la correlación entre el bienestar psicológico y la resiliencia en adultos. Un artículo del 2018, aquí te está dando la revista, te está dando el número, el volumen. Ya, pues tú tendrías que ir a esa fuente a revisar si eso es verdad, a revisar si existe tal número, tal volumen, tal título en esa revista y en ese año, por supuesto. ¿Ok? Entonces, nuevamente, no es una cuestión únicamente de que yo me creo todo lo que está aquí. Puede ser verosímil, como les digo, puede sonar verosímil, pero ya tú tendrías que ir mirando con esas referencias que te va dando. Algo que hay que tener mucho cuidado es que tal vez, si tú únicamente te quedas con esto, puede ser o puede generar dificultad. ¿Por qué? Porque tú sabes que de alguna manera vas a plantear una hipótesis,
donde dices que el bienestar psicológico y la resiliencia tienen alguna relación entre ellas, tienen alguna relación. Pero tú no solamente no puedes escribir esto, tú tienes que construir un párrafo, tienes que construir alguna oración, tienes que construir sí, una oración, un párrafo, que tú logres mostrar que esa relación no solamente la estás considerando tú, sino que también han existido otros estudios que han mostrado, o sea, esos antecedentes que han mostrado esa relación. Entonces, nuevamente, pidiéndole alguna, digamos, algunas referencias, no es que todo te lo va a dar. De repente tú tienes que seguir interactuando o tienes que seguir trabajando sobre este mismo prompt. O de repente lo puedes modificar. O de repente te diste cuenta que esta relación, digamos, te hace más sentido. Ok, entonces puedes trabajar, puedes profundizar más en la autoeficacia y el optimismo. ¿Cómo significa esto de profundizar? Pues puedes seguir iterando. ¿Cómo iterando? Pues le dices, mira, créame o escríbeme un párrafo explicativo o un párrafo que me permita justificar la relación entre la autoeficacia y el optimismo y dame unas referencias bibliográficas. Entonces, por ejemplo, nuevamente, recuerden que esto lleva a una hipótesis y de alguna manera tienes que escribir sobre eso. Tienes que escribir sobre eso. Entonces, no sé, mira, aquí le puedes dar para editar este mismo, ¿ok? Vamos a dejar esto. Vamos a pegar esto. Entonces, no sé, redacta una oración donde se justifique la relación, suponte, ¿no? La relación entre autoeficacia y optimismo. Indica la fuente ahí. Entonces, aquí te va dando incluso una relación, bueno, y te da un sustento. Que si esto te sirve, si no te sirve, bueno, nuevamente tú tienes que seguir iterando, le tienes que seguir preguntando o reformulando, de modo que tal vez tú llegues a algo que te favorezca. Pero nuevamente, no existe un solo prompt, una sola escritura que te vaya a resolver todo. Eso es mentiras. Pero, nuevamente, hay que seguir iterando. Aquí yo le puedo preguntar otra cosa, ¿no? Dispongo de una base de datos, ¿tendría sentido correlacionar la resiliencia con el sexo? Entonces, nuevamente, este es uno que yo puedo ir derivando del original, ¿ok? Yo puedo ir derivando este y miraremos, ¿no? Entonces te va diciendo, correlacionar el sexo puede ser relevante desde una perspectiva de investigación, ya que podría ayudarnos a comprender si existen diferencias entre, pero esto ya sería un poco más de diferencias, ¿no? No tanto de una correlación como tal, ¿ok? Comparar grupos no es una correlación, pero fíjese cómo te va diciendo, ok, pero pudiera estar interesado en comparar grupos, te da otra alternativa. Y aquí te va dando, para justificar la correlación entre resiliencia y sexo, puedes consultar las siguientes fuentes. Mira, te da esta opción, te da esta opción. Entonces, bueno, es la misma, ¿no? De hecho, esta es la misma. Bueno, esta es la fuente y aquí está en estilo APA. Entonces, tú podrías ir y revisar este artículo antes tal vez de tomar la decisión definitiva de plantear esta hipótesis. Entonces, nuevamente, esa es una forma que nosotros podemos ir teniendo de establecer correlaciones. Ahora bien, generalmente
Generalmente, en una investigación cuantitativa, pues tú necesitas construir tu hipótesis nula, tu hipótesis alterna. Creo que queda claro que la hipótesis nula siempre es esto y la hipótesis alterna siempre es esto. Es decir, no hay relación entre las variables y la hipótesis alterna es que sí hay relación entre las variables. Pero nuevamente, miren que si usted trabaja, por ejemplo, la autoeficacia y la resiliencia, básicamente, usted tendría que todo lo que constituye resiliencia, que ya nosotros sabemos que resiliencia es una variable latente, que es una variable que necesita varios ítems para poder ser medida, lo mismo la autoeficacia o la autoeficiencia, tú tienes que construir varios ítems para poder hacer esa medición, pero resulta que en una correlación como la conocemos tradicionalmente, tú tienes que colapsar todo en una sola gran variable, en un promedio, en un total, como le quieras llamar. ¿Ok? Y básicamente lo que uno hace es esto. Aquí tú tienes una variable, aquí tú tienes otra variable, vamos a suponer que esto es resiliencia y vamos a suponer que esto es autoeficacia. Básicamente lo que tú haces es esto. Mire que hay una doble flechita. Eso es lo que tú haces cuando trabajas una correlación. Esto a nivel gráfico. Y a nivel gráfico es interesante irnos familiarizando con eso y sobre todo ir teniendo la facilidad de poder representar esas hipótesis en una especie de diagrama. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando tú planteas una hipótesis, digamos, textual, donde dices, la resiliencia se relaciona con la autoeficacia, lo que tú estás diciendo es básicamente esto que está aquí. Esto es lo que tú estás diciendo. Esta es la primera variable, esta es la segunda variable, y esto que está aquí, digamos, como un vector bidireccional, es lo que transmite la idea de correlación o covariación. ¿Qué significa correlación, covariación? Bueno, que ambas pueden cambiar a la vez en el mismo sentido o en direcciones opuestas. Por ejemplo, la correlación de Pearson puede ser positiva, o sea que las dos van en aumento a medida que una variable, suponte, a medida que hay mayor resiliencia, pues mayor autoeficacia, o suponte lo contrario, a medida que disminuye o aumenta la resiliencia, por decir algo, ¿no? Disminuye la autoeficacia. Entonces sería negativa. Entonces, esta misma idea que nosotros allá textualmente manejamos, lo podemos representar de esta manera. ¿Ok? De esta manera. Claro, hay otra forma. Esta es la manera como se hacen las correlaciones normales, ¿no? Pero hay otra forma de representar esto. Hay otra forma de representar esto. Y es la siguiente. Tú también lo puedes hacer. Es la siguiente. A ver. Aquí tú puedes tener resiliencia y aquí tú puedes tener autoeficacia. ¿Ok? Y aquí tener ese mismo arco o ese vector bidireccional. Pero observen que ahora yo ya no lo estoy colocando como lo coloqué hace un rato. ¿Cómo lo coloqué hace rato? Como un rectángulos, sino ahora lo estoy representando como una especie, digamos, de círculo mal hecho o elipse, pero no es un rectángulo. ¿Ok? ¿Qué diferencia eso? ¿O qué idea introduce eso? Resulta que cuando tú lo dibujas como una circunferencia o como una elipse, estás diciendo que vas a considerar todo lo que compone o todos los elementos que constituyen esa variable resiliencia en tu estudio. Entonces allí tú incluyes, por ejemplo,
todos sus ítems. Incluyes todos los ítems. Vuelvo otra vez. Aquí, en resiliencia, tú hiciste una especie de promedio de toda la información que tenías de resiliencia. En cambio, aquí tú no estás haciendo ningún resumen. Tú estás mostrando o estás analizando cómo todo en conjunto aporta. Y lo mismo para este que está aquí. Lo mismo para este. Entonces, miren que es otra manera de representar. Ojo, en definitiva, el resultado va a ser, al menos el resultado que vamos a obtener, va a dar respuesta al mismo objetivo. Va a dar respuesta al mismo objetivo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la materia prima que estás usando. Entonces, por ejemplo, aquí estás usando la información condensada, la información resumida. En cambio, aquí estás usando la información completa. Toda la información la estás usando. ¿Ok? Esto, para algunos, les suena familiar, que se llama análisis factorial. ¿Ok? Entonces, nuevamente, tú puedes usar toda la información o puedes usar la información resumida. ¿De qué va a depender? Va a depender, lógicamente, del alcance que tú estás tratando de llevar en tu estudio, pero también va a depender un poco, digamos, de la formación que tengas. ¿Por qué? Porque tal vez a muchos no se les ocurre cuando van a establecer una correlación entre constructos, hacer esto que está aquí, hacer este tipo de análisis, sino que se les ocurre de repente hacer este. Puede ser que no conozcan esta técnica. Entonces piensen que la forma o la única manera que hay de hacerlo es por medio de la correlación que hemos siempre trabajado. ¿Ok? Entonces, esto de hecho se enmarca dentro de lo que es el modelo de ecuaciones estructurales, ¿no? Nuevamente, todo va a depender del tipo de información. Pero bueno, más allá de que si tú lo haces con esta forma o lo haces de esta otra forma, ¿cuáles son las limitaciones? Pues la única limitación que tú tienes es que tú no sabes, primero, qué variable afecta a otra variable. O sea, ¿cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable independiente? No sabes si hay otras variables que pudieran estar afectando esa relación. Por ejemplo, este es un ejemplo clásico. Este que les voy a mostrar es un ejemplo clásico que ustedes lo consiguen en cualquier lado. Miren, suponga que esta variable que está aquí, es la variable, el nivel de lectura, ¿no? Nivel de lectura. Y esta variable que está aquí es la estatura, ¿no? La estatura o la talla. Y tú encuentras que en los evaluados obtuviste una correlación de 0.8. Es una correlación alta, ¿no? Tú encuentras que esa correlación es de 0.8 o de 0.9. Entonces tú dices, mira, sí, mientras más alta la persona, pues como que tiene un mayor nivel de lectura, mayor nivel de comprensión. Y hay cosas que se quedan ahí, ¿no? Se quedan ahí. Y la correlación no te permite hacer más nada, porque la correlación no te permite explorar otra opción u otras opciones. Entonces, de repente, llega tu revisor y te dice, ajá, ¿y cómo sabes tú, cómo sabes tú que la edad no pudiera estar confundiendo esa relación? Que realmente esa relación o esa correlación es espuria, que esa correlación realmente no existe, sino es una cuestión del azar. ¿Cómo sabes tú eso? Entonces, claro,
Generalmente nos interesa el punto 8 y además que sea estadísticamente significativo para decir que inventamos el agua tibia o que se descubrió el agua tibia. Cuando resulta que hay una tercera variable que ni siquiera tú te has enterado, no la has explorado, ni la tienes en tu radar, que puede estar afectando eso que está allí, la edad. Entonces, de repente, cuando tú haces aquí, digamos, el nivel de lectura, por aquí haces la talla de la persona y por aquí tú colocas la edad, ¿verdad? Te das cuenta que estas dos cosas se están relacionando de forma tan alta porque hay otra cosa que las está causando, que las está provocando, que es la edad. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Pues porque nos deja claro que los estudios correlacionales nos dan unas luces, pero no siempre podemos creer que eso es lo único que está sucediendo allí. ¿Ok? Entonces, otra cosa que nosotros podemos hacer como alternativa es tratar de incorporar variables, ¿no? A ese estudio que nosotros estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, y una manera de superar las limitaciones que tiene la correlación, ¿cuál pudiera ser? Bueno, tratar de trabajar con un modelo explicativo. ¿Por qué? Porque un modelo explicativo básicamente lo que te va a permitir es entender cómo esas variables se están relacionando. ¿Cuál es la relación, digamos, que se está dando? ¿En qué sentido? ¿En qué grado? ¿En qué dirección? ¿Ok? Entonces, entender que en términos relativos no todas las variables van a afectar o se van a relacionar de la misma manera. Un modelo explicativo también te permite expresar o representar de una manera un poco más holística un fenómeno. Entonces, cuando tú hablas de modelos explicativos, allí van apareciendo. Recuerden que nosotros dijimos que en las correlaciones no tiene sentido hablar de variable dependiente, variable independiente, eso no tiene sentido. Porque si tú dices, no, sí tiene sentido, ajá, dime cuál es la variable independiente. Sí, porque, ojo, esto también suele suceder, yo sé que aquí hay profesores del área o que asesoran tesis y demás, y sé que se han encontrado con eso, que los estudiantes le dicen, no, aquí mi variable independiente es el nivel de lectura y la variable dependiente es la talla. Entonces el profesor, ¿no? Uno le dice, pero ¿cómo es eso? No entiendo. Dime qué estás entendiendo por variable dependiente, por variable independiente, porque aquí no dice eso. Aquí no dice eso. Entonces, nuevamente, en un modelo explicativo, yo ya puedo ir identificando. ¿Por qué? Porque en la vida no solamente esto con aquello se relaciona, hay otras cosas que van a estar influyendo y es mucho más real eso. Entonces, un modelo explicativo me permite representar una realidad un poco más holística. En un modelo explicativo yo puedo ir ya escuchando o usando variables que se conocen como variable dependiente, variable independiente. Pero también yo puedo ir encontrando otros tipos de variables. Por ejemplo, variables confusoras. Por ejemplo, variables mediadoras. Por ejemplo, variables moderadoras. Por ejemplo, variables control. Ahora, ¿qué significa todo eso? Significa que vas a tener que revisar con más detalle la teoría. Y es muy probable que, yo no sé, es la hipótesis que tengo, que muchas personas prefieren usar el estudio correlacional porque desde el punto de vista de búsqueda de información es mucho más rápido. Tú haces una correlación y puedes tratar de construir una justificación medianamente rápido, pero una variable o un proceso de moderación
justificarlo teóricamente no puede ser, no puede incluso no poder darse, aun cuando tú lo estés construyendo desde los datos. Teóricamente puede ser que no lo logres explicar o lo puedas justificar. Bien, igual que una variable moderadora. A veces también creemos que un modelo es un dibujo libre, que yo comienzo a tirar flechas para todos lados y después, ¿cómo hago para justificar eso? ¿Ok? Entonces, miremos esto. Miremos esto. Aquí yo le voy a presentar, vamos a tratar de usar las mismas variables, pero le voy a decir, mira, ya estoy consciente de las debilidades que puede ir teniendo la correlación. Nuevamente, tengo las mismas variables, pero me gustaría saber qué modelo explicativo yo pudiera plantear con esa información. ¿Ok? Entonces, un modelo explicativo, ya dijimos, básicamente me va a permitir no trabajar de dos en dos, sino puedo trabajar con todas las variables de manera simultánea. ¿Ok? Entonces, mira lo que él nos va diciendo. Puedes plantear un modelo explicativo utilizando un modelo de regresión múltiple. Ojo, entonces yo puedo, miren nuevamente esto, si tú no tienes una formación en esto, pues ¿qué es lo más razonable? Pues que tú agarres y le preguntes a él, por ejemplo, dame una conceptualización de regresión múltiple y muéstrame un ejemplo. Bien, y él te lo va a dar, te va a dar un ejemplo, no importa, con datos inventados, no interesa, pero te va a dar una mirada un poco general. Lógicamente, si tú quieres más detalles, pues tienes que ir a sentarte a estudiar. Pero, vuelvo, insisto, mire cómo nos va dando ciertas luces, sobre esto. Entonces te dice, para comprender cómo la resiliencia, autoeficacia, optimismo, sexo pueden influir en el bienestar psicológico. Aquí ya me está dando una variable respuesta, el bienestar psicológico. ¿Ok? ¿Qué sería la resiliencia, autoeficacia, optimismo, edad, sexo? ¿Qué serían variables independientes? De repente tú dices, bueno, pero no estoy entendiendo eso que me estás diciendo de variable dependiente, variable independiente, variable respuesta, predictor. No entiendo eso. Claro, porque primero hay que saber, por lo menos, grosso modo, cómo se constituye o qué conforma una regresión múltiple. Era lo que decíamos hace un momento. Si tú no tienes un background mínimo sobre el asunto, igualito vamos a estar perdidos. ¿Ok? Pero como les digo, usted puede seguir iterando y le dices, mira, explícame, piensa que soy un niño de 5 años, explícame la idea detrás de la regresión múltiple. ¿Qué cosas debe tener? ¿Cómo pudiera yo plantear un modelo? Entonces puedes ir iterando y después que tienes un reconocimiento de la técnica, pues vuelves y lees aquí. Esa es la única manera. Esa es la única manera. Un modelo de regresión permite investigar cómo estas variables están relacionadas. Mira, para sustentar tu elección de las variables, puedes consultar las siguientes fuentes. Aquí está, mira. Aquí está. Y te da una referencia. Lógicamente, puede ser que no satisfaga tus necesidades. Pero bueno, sobre él tú puedes seguir iterando, ¿ok? Puedes seguir iterando. O puede ser que tú en el radar no tengas a la variable bienestar psicológico como variable dependiente, como variable respuesta, sino que sea la resiliencia, ¿ok? Ahora, usted dirá, muy bien, eso está escrito ahí. ¿Cómo sería en términos, voy a duplicar esto porque voy a necesitar hacer varias figuras, cómo sería en términos gráficos, así como se hizo en la correlación? Porque yo les decía a ustedes, bueno, la idea aquí es que nosotros esa hipótesis, ese modelo lo representemos en un gráfico.
¿Por qué? Porque cualquiera lo va a entender. Cualquier persona lo puede entender. Entonces, fíjense esto, ¿cómo sería ese modelo? ¿Cómo sería este modelo que me está sugiriendo aquí ChatGPT? Me está diciendo que mi variable dependiente sea bienestar psicológico. Entonces, miren esto. Claro, para muchos la regresión múltiple es esto, mire. Y, la variable respuesta, es igual a un beta 0 más un beta 1 por x1 más un beta 2 por x2 más, y así sucesivamente, un épsilon. ¿Listo? Para muchos, esta es la idea que tienen de la regresión. No está mal, está bien, pero puede meter miedo. Puede meter miedo. Otra alternativa, como les decía, un poco más rápida de entender, es esto. Por ejemplo, aquí tenemos al bienestar psicológico, y por aquí, ¿a quién vamos a tener? Ya va, disculpe. Déjenme un momentico. Por aquí, ¿a quién vamos a tener? Aquí vamos a tener a resiliencia. Por aquí podemos tener al optimismo. Por aquí podemos tener a la edad. Por aquí podemos al género. Y esto sería básicamente la regresión. Básicamente, esto que está aquí, y claro, después hay que correlacionar todo con esto y así. Básicamente, esto que está aquí, es esto. Eso es lo que tú estás haciendo. La resiliencia se relaciona con el bienestar, el optimismo, la edad, el género, definitiva. Esto que está aquí es lo que me está diciendo esto. Otra cosa. Aquí mismo, yo tengo mis hipótesis. Esta es, por decir algo, la hipótesis de investigación 1. Esta es la hipótesis de investigación 2. Esta es la hipótesis de investigación 3. Esta es la hipótesis de investigación 4. ¿Sí se dan cuenta? Una hipótesis de investigación, ¿cuál es? Pues que la resiliencia está relacionada con el bienestar, que la otra, el optimismo con esto, que la edad con esto, que el género con esto. Entonces, miren cómo en ese mismo diagrama yo puedo representar mucha información. Ahora, aquí también, a ver, alguien dirá, bueno, pero ¿por qué pones aquí H sub 0, beta 0? Bueno, porque ustedes saben que en las regresiones R igual a 0. En este caso es beta porque cada una de estas flechas es un coeficiente de regresión y se representa con el beta. Entonces sería beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. ¿Bien? Y cada uno de ellos pues va a tener una magnitud. Y esa magnitud pues me va a hablar en términos relativos de cuál va teniendo una mayor relevancia para explicar la variabilidad, los cambios que hay en esta otra variable. Entonces, observen que esto yo no lo podía hacer o no lo puedo hacer en una regresión. No lo puedo hacer en una regresión. Y lógicamente tampoco puedo, digamos, tener esta idea de que una variable afecta a la otra, porque no existe tal cosa. En cambio aquí, sí tú puedes ir mostrando que todas estas variables son variables independientes y que esta que está aquí es tu variable dependiente. Entonces tú puedes decir que cada una de ellas afecta de alguna manera, ya sea positivamente o negativamente. Otra cosa que tú también tienes que tener en cuenta, que esto que tú estás planteando, lo tienes que deducir de la teoría. O de alguna manera debes tener un argumento para poder justificar eso.
¿Por qué? Porque ¿qué sucede si tú logras encontrar que H1 se mantiene? Que la hipótesis de investigación 1 se mantiene a partir de los datos. Tú tienes que luego discutir ese resultado. ¿Y con quién lo vas a discutir o con qué lo vas a discutir si no tienes nada que te aluda, que te haga referencia a eso? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que todo lo que tú vas planteando como hipótesis necesariamente debe estar dentro de tu andamiaje teórico, porque si no, ¿con qué? Vuelvo, insisto, ¿con qué lo vas a discutir? ¿Con quién lo vas a discutir? ¿Con usted mismo? ¿Con sus mismos resultados? Eso no tiene ningún sentido. Y muchos trabajos tienen esa debilidad, que sencillamente es como si no existiera nada y entonces tú estás tratando de inventar o de descubrir, quiero decir, el agua tibia cuando realmente lo que ha pasado es que no has hecho un proceso, digamos, detallado. Y aquí la parte teórica es fundamental. Es quizá el 95% del trabajo. Entonces, observen que aquí tenemos otro. Aquí ahora yo le estoy diciendo qué modelo explicativo usando ecuaciones estructurales. Miren que este que está aquí, el primero que yo le pasé, no le dije nada. Él de una vez me planteó el modelo más simple. ¿Cuál es el modelo más simple? La regresión. Y la regresión también tiene limitaciones. Esto también tiene limitaciones. ¿Por qué? Porque si tú quieres ver la mediación, no vas a poder trabajar eso. ¿Por qué? Porque en una regresión todas las variables son independientes. O sea, estas variables, ¿no? Todas estas variables son independientes. Una variable no puede ser, digamos, mediadora o moderadora, no la vas a poder meter ahí directamente. Tienes que usar otra herramienta. No es que no puedas, tienes que usar, o sea, sí puedes hacerlo, pero tienes que usar otra herramienta, otro análisis, otro tipo de análisis. ¿Ok? Entonces, nuevamente, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ajá. Eres un psicólogo experto. Ajá. Autoeficacia, ecuaciones estructurales. Vamos a ver cómo funciona esto para ir mirando esto rápido. Entonces, mira lo que te dice. Para plantear un modelo con estas características, mire lo que te está diciendo. O sea, nuevamente, aquí yo le estoy tratando de subir un poco más el nivel al análisis, ¿no? O sea, para yo poder decirle, mira, dame un modelo teniendo en cuenta este tipo de análisis, obviamente yo tendría que tener cierto conocimiento sobre esto. ¿Por qué? Porque él te comienza diciendo, el sexo y la edad pueden influir directa o indirectamente en el bienestar psicológico. Entonces, rápidamente uno tiene que decir, pero ¿qué significa indirectamente? ¿Pero qué significa directamente? Dese en cuenta cómo van apareciendo expresiones que yo tengo que poder identificar para poder entender el modelo. Luego dicen, autoeficacia, resiliencia, optimismo puede influir directamente. Mire que aquí ya no te está hablando de indirectamente, sino que te está hablando de forma directa. ¿Listo? Y autoeficacia, resiliencia, optimismo también pueden estar interrelacionados. ¿Qué significa? Que puede haber una correlación entre ellos. Ya que son constructos psicológicos relacionados. Bueno, alguien que estudia esto puede decir, bueno, sí, eso tiene sentido o no, no tiene sentido, ¿ok? Y aquí te va dando un modelo estructural y te va dando alguna fuente que te pueda servir un poco para ir justificando. Nuevamente, tú puedes seguir iterando esto, tú puedes seguir iterando, puedes seguir trabajando sobre él, ¿ok? Y eso es una manera de ir sacándole un mayor provecho a, a la información que vas obteniendo de ChatGPT. Aquí
yo también le puedo decir, mira, trabájalo como un path análisis. ¿Por qué? Porque esta es otra forma de nosotros trabajar modelos explicativos. Es decir, modelos que van un poco más allá de las relaciones directas. Aquí pueden haber relaciones indirectas también. Entonces, yo también puedo usar este. Fíjense que le estoy haciendo es una pequeña variación, pero lógicamente puedo seguir preguntando cosas, ¿no? Para plantear usando esto, mire que te da unas alternativas, ¿verdad? Que pudieran parecerse, digamos, a la anterior, pero aquí hay algo que ustedes tienen que notar, que la referencia que te está dando aquí es de este autor y esto es un libro, pero no es un libro donde se habla de estas variables, sino donde se habla de la técnica en sí. Otra cosa que usted también puede ver es esto, ¿ok? Es esto. Entonces, de repente, usted puede mirar si las referencias a la cual está haciendo alusión son de artículos donde realmente se están trabajando esas variables de interés o si realmente es una referencia de un libro. ¿Por qué? Porque vuelvo e insisto, cuando tú construyes un modelo explicativo, cada una de las relaciones debe tener un sustento teórico. Debe tener un sustento teórico. Entonces, yo creo que es poco probable que ChatGPT te vaya a hacer una desagregación. Yo he intentado escribir el prompt, pero no he logrado hacerlo, ¿no? Ya les voy a mostrar a qué me refiero con tratar de construir un prompt para ver si ChatGPT te logra desagregar todas las hipótesis y te entrega como una especie de resumen. Eso pudiera ser de gran ayuda, pero yo no lo he podido hacer. Ahorita en un rato les muestro a qué me refiero con eso. ¿Ok? Entonces, esa es una alternativa. Ojo, ir explorando un poco el modelo. Pero miren, otra cosa que yo puedo ir haciendo. Ojo, estamos explorando. Recuerde que estos son lluvias de ideas. Esto no es nada definitivo. Estamos acercándonos a algo que todavía no tenemos suficiente claridad. Eres un psicólogo que, ¿qué variables pueden ser confusoras en la relación entre el bienestar psicológico y la resiliencia? Es decir, ¿qué variables pudieran generar alguna, digamos, algún efecto entre el bienestar psicológico y la resiliencia y que si yo no la considero, pues puedo tener una información sesgada? Básicamente eso es lo que estamos tratando de mirar aquí, ¿no? Entonces, mira, dice, la relación entre bienestar y es importante identificar y controlar variables confusoras que pueden sesgar o distorsionar la relación. Entonces, aquí hay unas variables, el estrés, el apoyo social, un trauma, variables sociodemográficas como, variables de personalidad como, y te da, miren, te da una referencia. Esto es un artículo, ¿no? Variables confusoras, variables mediadoras para interpretar este tipo de situaciones. Entonces, nuevamente, puede ser que a ti te interese el estrés. ¿Y por qué es importante tener esto claro? O el apoyo social. ¿Por qué es interesante tener esto claro? Porque si tú en el proceso de medición no incluyes las variables que tal vez puedan tener el papel de variables confusoras, de variables mediadoras, de variables moderadoras, una vez que ya tienes los datos, no lo vas a poder hacer porque ya tendrías que volver a aplicar el instrumento o volver a recolectar los datos. ¿Qué quiere decir con esto? Que antes de tú recolectar los datos, tú tienes que tener claridad de cuáles son tus variables mediadoras, si es que la vas a considerar, y de las variables confusoras o de las variables moderadoras o de las variables control, lo que sea. Lo que quiero decir es que
antes de recolectar los datos, tú tienes que tener una planeación muy detallada. ¿Por qué? Porque luego no vas a poder tener variables control, no vas a poder tener variables confusoras. ¿Por qué? Porque eso se planea en el diseño. ¿Ok? O de repente tú dices, mira, ¿sabes qué? Ninguna de estas a mí me parece oportuna. Yo creo que hay otra variable y tú la tienes precisada. Entonces tú de repente le puedes decir, suponte, ¿no? Tú le puedes decir la variable edad, puede ser confusora en la relación entre esto. Es cierto que la variable puede actuar como una variable confusora entre el bienestar y todo lo demás. Te va diciendo, ¿no? Ya que la edad, mira, te va un poco justificando el por qué. Podría estar relacionada con ambas variables y distorsionar la verdadera naturaleza. Para obtener esta es posible una técnica, en fin. Y mira, y te da una referencia, pero esto es un libro. Esto es un libro, ¿ok? No te da una referencia teórica, no te da una referencia o de una empírica, te da la referencia, bueno, de un libro de cómo tú pudieras hacer eso, ¿ok? Entonces, nuevamente, hay que ir teniendo cuidado con lo que nos va entregando y tratar de ir extrayendo y nuevamente podemos ir repreguntando. Recuerde que aquí solamente tú activas como la opción de editar y vuelves otra vez y preguntas. Reformulas y vuelves y preguntas nuevamente. ¿Ok? ¿Cuál es la otra? Aquí. ¿Qué variables pueden ser mediadoras? Entonces, ahora yo le voy a preguntar sobre la mediación. Le voy a preguntar sobre la mediación. Dice, la relación aquí puede existir variables mediadoras y te va dando algunas características, ¿no? Te va dando algunas características y nuevamente te entrega una referencia que tú puedes ir usando. En este caso, variables moderadoras. En este caso, variables moderadoras. A ver. Bien, aquí te va mostrando esto de variables moderadoras. Pero observe que no te está dando una referencia, digamos, teórica, ya sea de un artículo, o sea, de una teoría, no te lo está dando. O sea que no lo está encontrando, ¿no? No lo está encontrando. Se está enfocando únicamente aquí en tratar de darte a entender lo que conforma o constituye una moderación, pero no se está enfocando en qué variable pudiera moderar esta relación. Y ahorita vamos a ver en un gráfico qué significa eso de mediadora, moderadora. ¿Ok? Y aquí tenemos otra que es variable control. Igual, nuevamente, recuerden que esto lo podemos ir iterando, lo podemos ir reescribiendo en función un poco de tal vez si satisface o no la respuesta que nos va entregando, ¿no? Bien, igual, mira, nos estás dando referencias, es de libros, no nos está dando referencias de aspectos teóricos. Entonces, ¿qué nos puede ir indicando esto? Que tenemos que ir de repente refinando mejor la pregunta. Porque vuelvo e insisto, y esto es muy importante, las referencias que te está dando son de referencias propiamente de la técnica, no de la justificación teórica. ¿Ok? Sin embargo, miren una manera, fíjense lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Que cuando nosotros construimos los PROM,
puede ser que tú hagas cuestiones muy generales, muy ambiguas. Entonces, ChatGPT entiende una cosa y lo hace en función de eso que está entendiendo o que piensa que tú le estás preguntando. En este caso, ¿dónde está haciendo el énfasis? En la técnica. Porque bueno, no es que intuye, ¿no? Se supone que lo que él logra predecir es que ahí es donde está el interés. Y por eso es lo que te responde. Pero mire ahora cómo variamos un poco la sentencia. Le decimos, proporciona un párrafo, pues porque esto es lo que nos está interesando. Proporciona un párrafo de razonamiento deductivo, se entiende, ¿no? O sea que está aductivo, está deductivo, está inductivo, ¿ok? En este caso deductivo, para explicar por qué un aumento en la autoeficacia de los estudiantes probablemente conduzca a un aumento en la resiliencia. ¿Qué quiere decir? Que a medida que aumenta, dame un párrafo explicativo donde yo pueda justificar que la autoeficacia, a medida que incrementa, pues también la resiliencia va a incrementar. Y le digo, usa citas de las ciencias sociales, pero también de la psicología, si es necesario, y usas palabras por qué, debido a. ¿Por qué? Porque eso es explicativo. Yo necesito explicar por qué, que impliquen o que transmitan la idea de causalidad. ¿Ok? Entonces yo puedo ahora nuevamente preguntar esto. Y él te va dando algunas cosas, ¿no? Mira, te lo va dando con referencias, que bueno, que si son referencias muy nuevas, muy viejas, bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? Pero des en cuenta cómo yo también puedo ir construyendo esa justificación, porque hay que hacerlo, porque hay que hacerlo. Otra cosa, aquí está. Mire ahora esto. Proporciona un párrafo que explique la siguiente hipótesis de mediación. ¿Listo? Entonces, también yo puedo ir explorando esa opción. ¿Ok? Yo puedo ir explorando esa opción. Mira cómo te va dando una serie de cosas allí. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo aquí? Que ciertamente, para nosotros poder ir más allá de la correlación, necesariamente necesitamos explorar más opciones, introducir en nuestro lenguaje, en nuestro estudio, variables dependientes, variables independientes, variables mediadoras, variables moderadoras, variables confusión, variables control. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso va a permitir que yo tenga, por ejemplo, una explicación un poco más realista de lo que me da una mera correlación que a veces puede ser una caja negra. Una caja negra significa que tú no entiendes lo que hay detrás de eso. ¿Por qué? Pues porque no hay otras variables que has explorado. Entonces, por ejemplo, miren este modelo. Aquí ustedes tienen, por ejemplo, el optimismo. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden tener la autoeficacia. Aquí usted puede tener, por ejemplo, la resiliencia. Y aquí usted puede tener el bienestar psicológico. ¿Ok? Entonces, miren lo que tú puedes construir aquí. Esto que está aquí, es un modelo. Un modelo, ¿por qué? Porque está tratando de capturar una realidad. En este caso, está tratando de mirar quiénes inciden sobre esta variable, quiénes inciden sobre la resiliencia. Por ejemplo, yo puedo estar interesado en evaluar
los factores y de qué manera esos factores se relacionan con la resiliencia, para tratar de explicar a qué se puede deber que una persona o un estudiante o una persona en general sea o no resiliente. Esto es lo que está aquí. ¿Ok? Entonces, yo, por ejemplo, puedo ir encontrando por partes que el optimismo tiene una relación con la resiliencia. ¿Ok? Entonces, yo a esto le puedo llamar hipótesis 1 y tengo que justificar esa hipótesis. Un poco como le decíamos hace rato a un chat GPT, constrúyeme un párrafo explicativo que me permita justificar la hipótesis siguiente. ¿Ok? Otra cosa que tú puedes ir viendo aquí, vamos a suponer, tienes una hipótesis 2. Esa hipótesis 2 que está diciendo que el bienestar psicológico puede relacionarse de manera directa, porque miren que es directa porque no hay nada en el medio, con la resiliencia. Pero usted también puede mirar que entre la resiliencia, perdón, que entre el bienestar psicológico y la resiliencia hay una variable en el medio, que es la autoeficacia. Entonces, ¿qué estás viendo? Que la autoeficacia es una variable mediadora, una variable que media la relación entre el bienestar psicológico y la resiliencia. Ahora, usted dirá, ¿y cómo sé yo que una variable puede ser mediadora? Nosotros hace rato le intentábamos ir preguntando a ChatGPT, porque tú también puedes, obviamente, cuando digo preguntar a ChatGPT, no es que todo lo vas a hacer allá. Me estoy refiriendo es que de repente, luego que tú revisas la teoría, hay cosas que no encuentras. Y tal vez ChatGPT te pudiera ayudar cuando uno queda como quien dice trancado, ¿no? Quedó trancado el juego, no sé para dónde avanzar. Puedo usar a ChatGPT como un auxiliar y de repente él me puede referenciar cosas que yo no había encontrado o que no tenía en el radar. Para eso, no estoy diciendo que todo lo vas a construir a punta de esto. Lo dije a un inicio, eso no tiene sentido. Entonces, nuevamente, de repente no sabes cómo hacer una redacción que tenga que ver con la justificación de esta variable autoeficacia como variable mediadora, o no sabes cómo construir una hipótesis de mediación, o no sabes cómo construir una hipótesis de efecto indirecto, de efecto directo. Entonces, ahí también te puedes ir ayudando. Y como les dije, siempre tratar de que te dé una referencia y que luego tú contrastes esa referencia para saber si existe. Porque si no, no tiene sentido que lo tomes, porque lo vas a referenciar mal. ¿Ok? Esta variable, ustedes hace rato también leyeron que decía un efecto indirecto. Entonces, por ejemplo, esto es un efecto indirecto. ¿Por qué? Porque no hay nada. Esto es un efecto indirecto. ¿Por qué? Porque en el medio está la variable autoeficacia. ¿Ok? Ahora, otra cosa. Miren que aquí está el optimismo. ¿Qué papel está cumpliendo el optimismo ahí? El optimismo está cumpliendo el papel como una especie de variable confusora. ¿Por qué? Porque la manera en cómo está dibujada es lo que está diciendo, que tanto la autoeficacia como la resiliencia van a depender del optimismo. En otras palabras, lo que se está diciendo al menos ahí, ¿no? Las personas que son más optimistas, pues también van a tener una mayor autoeficacia y también van a tender a ser más resilientes. Eso es lo que está diciendo ahí. Igual como lo que dice aquí. Igual como lo que dice aquí. ¿Qué está diciendo? Que las personas que tienen
un mayor bienestar psicológico, o mayor bienestar psicológico, ¿sí? También van a tender a ser más autoeficaces y van a tender a ser más resilientes. Y claro, eso tiene sentido, ¿no? Eso tiene sentido. Pero nuevamente, vas a necesitar justificarlo teóricamente. Y ChatGPT te va a ayudar. Y claro, todas las hipótesis se desprenden de este gráfico. Entonces, por eso yo les decía que cuando nosotros estamos en presencia de un estudio que va más allá de una correlación, es adecuado usar gráficos. ¿Por qué? Porque permite entender rápidamente lo que estás informando y también para ti tener una mayor claridad. ¿Listo? Entonces fíjese que sí hay opciones, sí hay maneras que yo puedo ir un poco más allá de esa correlación. ¿Ok? Y claro, nuevamente, hay más prompt que nosotros podemos ir perfilando mejor, que podemos ir mejorando, pero bueno, eso es cuestión de irnos adaptando y sobre todo tener claridad de lo que queremos. Porque si no hay claridad de lo que se quiere, pues entonces vamos a tener problemas.